Ya, primero que nada quiero explicar este dibujo. Bueno, las coordenadas polares son distintas de las coordenadas cartesianas que conocemos. Entonces, en estas coordenadas polares se distingue un polo, que es donde está O, ese se llama polo, es un punto. Un punto y entonces un eje horizontal que se llama eje polar. Aquí uno le puede poner X si quiere, o X, ¿ya? Pero la idea es que lo que cuesta es sacarse de encima las coordenadas cartesianas. Entonces, por ejemplo, lo único que importa acá es que un punto cualquiera se puede describir respecto de el ángulo que forma con el eje polar es ese, y la distancia que tiene, ¿no es cierto?, ese punto al origen. Entonces los parámetros son esta distancia que va del origen al punto y el ángulo que se mide respecto de el eje polar que es fijo. Esto es fijo, ¿no es cierto? Y con respecto a esto se miden los ángulos. Entonces, chicos, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque lo que uno hace trata de relacionarlo mucho con las coordenadas cartesianas. Entonces, se está acostumbrado a supervisarla o a tenerla en cuenta. Entonces, es muy difícil sacarse encima las coordenadas cartesianas. Entonces, aquí lo que importa es el ángulo que forma respecto del eje polar y la distancia que tiene al punto. Esos dos parámetros determinan las coordenadas polares. Entonces aquí, por ejemplo, apareció esto. La distancia del origen, del polo al punto se llama R. Pero yo, si quiero medirlo, por ejemplo, para ese ángulo fijo, si yo, por ejemplo, describo, ¿no es cierto? Describo, ¿no es cierto?, para ese ángulo, si esto yo lo prolongo para acá, entonces cuando uno le cambia la dirección, pone menos R. No es que esta distancia sea negativa, sino lo que está diciendo es que respecto de este ángulo, a la distancia R, usted entonces le escribió el punto al revés, le cambió la dirección para dejar el punto P'. Entonces este punto P' va a estar descrito como menos R, teta. O sea, para ese ángulo fijo, lo único que hice fue cambiar la dirección que tenía el R, ¿ya? Entonces, cuando uno dibuja una curva polar, tiene que tomar en cuenta esta convención. Repito, ese ángulo que está ahí, el ángulo aquí es positivo, pero el R, si yo le cambio la dirección, me queda como menos R, ¿ya? Así que ese punto descrito es menos R, teta. Entonces, no es tan fácil darse cuenta de esta convención. Ya, entonces quiero mostrarles, chicos, que en realidad cuando uno dibuja una curva polar, lo que hace es lo siguiente. Voy a poner los participantes acá. Ahí. Esta circunferencia con los ángulos que están ahí permiten describir, ¿no es cierto?, cualquier R y cualquier ángulo conocido. Entonces, por ejemplo, uno va poniendo los puntos para el ángulo que está entre 30 y 15 en la mitad ahí. Entonces, para una distancia tanto, R vale tanto para ese ángulo, R vale tanto para ese ángulo, y entonces uno va a describir una curva polar, ¿ya? Aquí entonces está dividido los ángulos, ¿no es cierto? Estos son sexagesimales, y entonces uno va poniendo los puntos y va describiendo, ¿no es cierto?, una curva, que es lo que nosotros vamos a aprender a dibujar. ¿Qué otro esquema hay que saber? A ver. Bueno, aquí en este dibujo, si ustedes se fijan, aquí hay un punto P que tiene una distancia R al polo y forma un ángulo teta. Entonces ese punto R teta. Pero ¿qué pasa si yo mido el mismo ángulo, pero contrario a las manecillas o sea, a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj en esa dirección, pero a favor de las manecillas del reloj, los ángulos se consideran negativos. Entonces, si aquí hay teta, y yo mido aquí teta, pero a la inversa, ¿no es cierto?, siguiendo los punteros del reloj,
entonces el ángulo se llama negativo. Entonces aquí ven ustedes que ese punto de coordenada r teta se refleja en este punto P de acá. Ese punto P de acá es R, el mismo R, aquí hay R, pero el ángulo es menos teta, ¿ya? Bueno, aquí, si ustedes se fijan, si yo, como este vale R, si yo lo escribo para el otro lado, lo prolongo como menos R, el ángulo que va a formar es pi menos teta. ¿Por qué? Porque pi vale 180, pues entonces, si esto yo lo prolongo acá, aquí tengo el ángulo teta. Entonces, ¿se fijan o no? Si yo a este le sumo eso, me queda el ángulo pi. ¿Mm? A ver, estoy admitiendo que no sé por qué no entran. Yo pongo admitir y no entran, qué raro. Ya. Entonces, chicos, esto va a servir para las simetrías que se las voy a dejar para mañana, digamos. Quiero que las lean, aquí se las puse. ¿Ya? No es, el PDF hoy día no entra simetría, pero yo quiero que ustedes avancen porque hay que aprenderse esto, ¿ya? Entonces quiero que lo lean y bla, 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 y entonces mañana, cuando lo vea, quiero que lo entiendan, porque la gracia está de que si uno sabe que hay una simetría, sale más fácil dibujarla, ¿ya? Entonces, chicos, entremos al PDF, pero tenemos que hacerlo en forma lenta, porque les tengo que ir preguntando algunas cosas que salen acá. Ya, a ver. Por ejemplo, aquí está el dibujo del el eje polar, el polo, y entonces para ese punto que está ahí tenemos ese ángulo que forma más esa distancia. Entonces ahí está la anotación. Entonces dice, el ángulo P no es único. Basta pensar en el punto pi, que es 2, pi sexto, que también es el mismo que 2, menos 11 pi sexto. Entonces ahí nos detenemos y yo quiero que me digan por qué eso es verdad. Entonces, todas estas preguntas requieren tiempo, o sea, no es llegar, sí, tal cosa, no, esto es lento, así que por lo tanto, chicos, necesito que se concentren y me puedan responder, y obviamente no la vamos a dejar sin responder, pues la vamos a responder, pero yo quiero que ustedes piensen también, a partir de la definición que vimos recién, ¿por qué representan lo mismo? Pi sexto es 30 grados, 30 grados, entonces aquí hay 30 grados y hay una distancia de 2. Ese es el punto que estamos analizando. ¿Por qué se dice que ese punto que estamos analizando es este mismo punto descrito de otra manera? Aquí está el mismo punto descrito de otra manera. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo negativo, pero es lo que le falta para sumar 360. Bien, esa es la respuesta, porque si ustedes se fijan, si yo me voy aquí, ¿no es cierto?, midiendo hasta acá, ¿no es cierto?, le O sea, para faltan sumar 2pi. 30, claro, le faltan 30, entonces este va a ser menos 330. ¿Se fija? Este es menos 330 y ese es el ángulo que está ahí. ¿Ya? Porque pi O sexto, sea, el complemento. claro, no, pero a lo que me refiero es lo siguiente, que tú estás midiendo así. Menos 330 llegas acá, pero para que sea 360 le faltan 30. ¿Te fijas o Sí. no? Entonces, este ángulo menos 330 es este ángulo de acá, pues menos 11 pi sexto. ¿Por qué? Porque pi sexto vale 30, y si tú multiplicas 30 por menos 11, te queda menos 30 menos 30 330 grados, 30. ¿ya? Sí. Si aquí yo mido menos 330 grados, me faltan 30 para que sean 360. Entonces, eso es lo que su compañero dijo recién. Así que por ¿No eso es el este punto, complemento? chicos, por eso este punto no es único. Sí, dígame, iba a preguntar. No, iba como a clarificar que no es el complemento porque el complemento es lo que le falta un ángulo para llegar a pi cuarto, o sea, a Sí, pi medio, no te metas no con a esa definición. 360. Sí, no te metas con esa definición. Este No, de se acá es refiere, de 360, la vuelta claro, completa, que es claro, 2pi. claro. Claro, si yo mido desde acá 360 grados, llego a este punto. Pero no le diga, no lo ponga así con complemento ni suplemento, no. No quiero No, que entiendan, por eso no, quería clarificarle que el complemento no es, porque el complemento no es una vuelta completa. no, por supuesto, no es la vuelta completa. Complemento es cuando
¿Cuánto le falta para ser 90? Exacto. Sí, no, pero es que lo que pasa es que quiero que se saquen esa de la cabeza, o sea, quiero que piensen que lo que yo estaba preguntando es que, ¿por qué este punto no es único? Este punto 2, pi sexto, 2,30 grados. ¿Por qué no es único? Porque yo puedo medirlo al revés y describo al revés el mismo ángulo, el mismo punto, perdón, el mismo punto. Pongo acá, ¿no es cierto?, menos 330 grados y una distancia de 2, entonces represento el mismo punto. Entonces, el problema que tienen las polares es que en la descripción, ¿no es cierto?, puede tomar valores, el punto puede describirse de varias formas, no de una única forma. De hecho, de infinitas formas. Claro, de distintas formas. O sea, por ejemplo, si tú miras este 2, el 2 se repite acá, pero el pi sexto y el menos pi sexto no son lo mismo. O sea, no es que sean, no se comparen como pares ordenados, sino que esta es una representación y esta es otra representación, pero del mismo punto. Entonces, la representación de un punto en polares no es única. Eso es lo que está diciendo esto. Ahora, el radio R puede ser negativo, basta pensar en el punto 2,7 pi sexto y menos 2 pi sexto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es pi sexto? Pi sexto es 30 grados. Entonces, ¿qué ángulo es 7 pi sexto? ¿Cuál es la 30 más relación que tiene 180. 30 grados con 7 pi sexto? ¿Qué me dice? 30 más 180. Claro, 210. exactamente. Exactamente. A 180 lo sumo 30, entonces tengo el ángulo opuesto por el vértice. Bueno, pero en fin, ¿no es cierto? Lo que quiere decir entonces que hay que dominar la convención que le expliqué. Que yo, por ejemplo, si fijo este ángulo, ¿no es cierto? Y aquí tengo una distancia de 2, si yo, por ejemplo, a ese ángulo θ le pongo el R igual menos 2, lo que está significando es que entonces la dirección de eso, que era 30 grados, la distancia la puse acá en la dirección opuesta, ¿ya? Entonces no es que sea menos 2 como distancia, sino que lo que está diciendo que es una distancia, pero que se invirtió respecto de la que había acá, ya original. Entonces no es fácil entender la convención. Ya, entonces lo que yo necesito es lo siguiente. Ya, esto chicos, a ver si se entiende, miren, fíjense. Si el radio vale 1 o el radio vale menos 1, ¿por qué ambas representan la ecuación de una circunferencia? ¿Quién me dice por qué? Dijimos que las coordenadas polares tienen dos parámetros, el R, que es la distancia del polo al punto, y el ángulo que forman con respecto del eje polar. ¿Mm? Con R ¿Tienen igual la 1, misma distancia? chicos, Hacia todo. con R igual 1 es más fácil. Felipe, dime. Porque solo podemos movernos en el fondo en el ángulo, entonces solo podemos girar. Ya, pero R igual 1, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está fijo ahí? Si yo digo R Radio igual 1. 1. La distancia, ¿no es cierto? Estamos diciendo que hay Ujú. una distancia fija de 1, cualquiera sea el ángulo. Así que, ¿qué estamos describiendo? Si estamos diciendo, mire, tome una Una distancia 1 circunferencia. claro, 1 del origen. Siempre desde el origen a ese punto hay una unidad. Para cualquier ángulo, ¿qué está describiendo? ¿Mm? Una circunferencia, pues, porque el ángulo cambia y el R es fijo. Entonces, desde el polo al punto hay una unidad. Entonces, esa única unidad va a ser cualquiera sea el ángulo. Entonces, por lo tanto, está describiendo una circunferencia, ¿ya? Si yo digo R igual menos 1, R igual menos 1 no es que la distancia sea menos 1, sino que estoy tomando que para cualquier ángulo la distancia vale menos 1, menos 1, menos 1. La distancia vale 1. Menos 1 es que se cambió la dirección nomás. Entonces también estoy diciendo lo mismo, porque cualquiera sea, tengo fijo, ¿no es cierto? Desde el polo al punto tengo fijo una unidad.
Y entonces, como puede ser con cualquier ángulo, con 30 grados, con 40, con todos los ángulos posibles, tengo la misma distancia del polo, una unidad, estoy describiendo una circunferencia. ¿Mm? Y ahora al revés. ¿Qué pasa si yo tomo el ángulo fijo pi sexto? 30 grados. ¿Qué pasa si yo digo el ángulo es fijo, vale, 30 grados? ¿Qué pasa con el R? El Ahora R tenemos puede una ser recta. cualquier. ¿Mm? Ahora tenemos la ecuación de una recta. Exactamente, tenemos la ecuación de una recta, porque tenemos fijo un ángulo y nos movemos por cualquier punto de esa recta. ¿Ya? Ahora, pi sexto y 7 pi sexto, ¿por qué son lo mismo? ¿Por qué están en la Porque misma representan en recta? el mismo ángulo, po, ¿no? No, ¿por qué están en la misma recta, quiero decir? No, no representan el mismo ángulo. No, Porque en el la misma fondo uno O sea, la misma representa pendiente quizás, no el mismo ángulo, pero es la la misma misma pendiente. pendiente, sí. Entonces, como la misma Claro, función, pues, la claro, recta va pero a pasar aquí igual. está el dibujo, pues, ahí está Es 30 porque son grados. ángulos con un desfase de pi, o con un Claro. desfase de 180 grados. Claro, Ujú. porque acá hay pi, se fijan, aquí hay pi. Si a pi le sumo pi sexto, tengo 7 pi sexto, pues llego ahí mismo. Entonces yo digo, para ese ángulo 7 pi sexto, ¿no es cierto? Me muevo con cualquier R y tengo la misma ecuación de la circunferencia. Ahora dice menos 5 pi sexto. ¿Qué pasa con eso? Esos son menos 150 grados. O sea, a 90 grados le sumo menos 30 y tengo, perdón, a 180, fíjense bien, para que quede 150, a 180 si le quito 30, tengo 150, pues entonces tengo la misma, un compañero dijo la pendiente, tengo el mismo, todos los puntos que yo recorra van a ser para ese ángulo también. La Acuérdense que misma menos inclinación. 150 yo lo puedo medir al revés también. ¿Mm? O sea, este que está acá se repite aquí, ¿ya? Así, con la prolongación, aquí. Entonces, hay que tener cuidado en las coordenadas polares porque esta cuestión de que no sea única, aquí por ejemplo el coordinador puso varios puntos de esa recta, que varios de esos puntos están en la recta. El 2 pi sexto, el menos 2, 5 pi sexto, el menos 2, todos son puntos que están en la recta, ¿ya? Es complicado a veces entender esta convención, es bastante complicado. No es que sea complicado, es bastante complicado. ¿Ya? Entonces, me gustaría que me dijeran, que representaran gráficamente esta región que está acá. Todos los R teta tal que R mayor o igual que 1 menor que 2 y teta igual 0 mayor que 0 menor o igual que pi medio. ¿Qué región es? Es un cuarto de un anillo. Exactamente, ahí está el dibujo. Un cuarto de un anillo, ¿se fija? El ángulo se mueve entre 0 y pi medio, este es 0 y pi medio, y el R se mueve entre 1 y 2. Entonces se tiene eso que está ahí, un cuarto de ese anillo. ¿Ya? ¿Y ese? ¿Cómo se puede representar ese? Esos son todos los reales. ¿Mm? Ese es un segmento del plano, pero ¿qué segmento es? Es una cosa así. Aquí está, se fija que el R va cambiando, entonces el R puede ser infinito, pero son todos los puntos que están R para esos ángulos fijos acá. Todo eso que está acá, se fija que dice que el R es real. Y lo que está fijo, ¿no es cierto?, es esta variación de ángulos que representa esto. ¿Ya? Pero son todos los R que están así, ¿ya? ¿Ya qué relación tienen las coordenadas cartesianas con las coordenadas polares? ¿Qué relación tienen? Si ustedes se fijan, aquí hay X y aquí hay Y. Y se aplica el teorema de Pitágoras que a X cuadrado más Y cuadrado igual R cuadrado. Entonces está esa ecuación. Ahora, si uno proyecta, si esto vale R, si yo proyecto en el eje X, va a ser R coseno teta. El X va a ser R coseno teta y el Y va a ser R seno teta.
Y ahora, ¿cómo calculo el ángulo? Porque este vale y este vale x, entonces tangente de teta va a ser y partido por x. Entonces, estas relaciones que están acá permiten pasar de unas coordenadas a las otras, ¿ya? Entonces, quiero proponer este ejercicio. ¿Por qué la ecuación x por y igual a alfa es equivalente a esta en polares? ¿Cómo paso esta ecuación, que es ecuación en cartesiana, cómo la paso a polares acá? Podríamos usar las relaciones que tenemos ahí arriba. Claro, Es R, o en el fondo X, abajo, ya, es R coseno teta, ya, y es R seno teta. bien, Y nos queda multiplicarle esa. ya, entonces está correcto, ¿ves? La entendió. Ya, ahora hagan esta un poco más complicada. Buscar qué ecuación polar representa esta que está acá. Entonces que hay que trabajar más. ¿Ya? Ese está harto más largo. Ya, esperemos un ratito. Entonces le vamos a poner pausar grabación. Entonces, chicos, hacer el trabajo personal, ¿ya? Hacerlo. ¿Ya? Y acá puso esta es más fácil, determina la ecuación polar. Ahora, ¿cómo de cartesiana pasamos a polares? ¿Qué tendríamos que hacer para pasar esta ecuación, ¿no es cierto?, cartesiana a una ecuación polar? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? Reemplazar con lo mismo de arriba. Claro, entonces ahora lo que habría que hacer es, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, si desarrollamos este cuadrado, va a quedar x cuadrado menos 2xpi más pi cuadrado, eso no es problema, pero va a quedar un x cuadrado más el y cuadrado. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, claro, y ahí se va formando entonces la forma polar, ¿ya? Así se hace, ¿ya? Después, ¿qué pide? Sustituir, ya, este es más fácil, este sí que lo tienen que saber hacer. Ya, esta está en polares, ¿cómo la pasamos a cartesiana? A ver, el ojo, tiene que tener buen ojo acá. ¿Cómo está el ojo, chicos? ¿Qué pasa si esta cuestión que está dividiendo pasa multiplicando el R? Nos va a quedar X menos Y, Exactamente, x menos y igual pi. Y ahí tiene la ecuación cartesiana. porque nos queda R coseno pi, o sea, R coseno del ángulo, que Es es x. X, Y y el otro, R menos R seno, que es Y, claro, entonces igual queda pi. x menos y igual pi. ¿Ya? O sea, te queda una ecuación de una recta. Bueno, y está igual, pues háganlas todas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante de repente saber cambiarse de una a la otra, ¿ya? Ya, estos gráficos. Graficar el punto 3 igual a menos pi cuarto y el punto menos 3 igual a menos pi cuarto. A ver, chicos, háganlo. Es Sí. puro trabajo personal, ¿eh? Si ustedes se fijan. Es que presencial uno puede pedirle a los alumnos que salgan a la pizarra. Aquí nadie me dice, profe, quiero compartir. Mire, yo la hice y me muestra con su cuaderno lo que hizo. Aquí nadie hace eso. Nadie participa. Y tienen que participar, pues chicos. Aquí estamos tratando de aplicarle. Les tengo que estar tirando con las palabras como con tirabuzón. ¿Ya? No es la idea. Pi cuarto, 90 grados. Menos 90 grados. Ah, ya, ahí están. Claro, Ya pi están los dos cuartos puntos. pi cuartos son 45 grados. Ah, nada que ver. Claro. Pi medio es 90 grados, pero pi cuarto es 45 grados. En la clase que nosotros habíamos planificado con mis colegas, habíamos llegado, pero lo habíamos explicado de otra manera y también le pedíamos un dibujo de un punto también. No alcanzaron a ver cartesiana el semestre pasado, ¿no es cierto? Creo que no. Es que en otros semestres a los alumnos me cuentan que les pasan coordenadas polares.
No, no alcanzar. Profe, entonces al final en eso le quedaría un 3 respecto al eje Y para abajo y un 3 respecto al eje Y para arriba, ¿o no? Claro, o sea, le quedaría desde el polo al punto, hay 3 unidades formando un ángulo Claro. de 45 grados. Ujú. Perdón, Le quedaría con, de menos 45 grados hay que medirlo abajo. claro, para abajo respecto Ya, al y eje el Y, ¿no? otro Y después quedaría, para arriba. ya, pues, y el otro quedaría como, ¿no es cierto? Le cambio la dirección a la distancia, entonces va a quedar al otro lado, va a quedar formando un En línea ángulo, recta con ese, claro, pero pasando claro, por el centro. ¿te Y fijas? luego 3. Te va a quedar el otro punto, te va a quedar lo mismo, pero vas a cambiarle la dirección al R, al -3. Entonces te va a quedar en el segundo cuadrante el punto. Y el primero tendría coordenadas. ¿Cómo sería? Sería menos 3. No, nada que ver. Sería 3 coseno de 45, menos 3. Ah, También claro, coseno si o seno, quieres, porque es lo mismo. claro, claro, eso si quieres pasarlo a las coordenadas cartesianas, claro. Cartesianas. Sí, pero céntrense en las coordenadas polares porque ese es el tema de hoy día, ¿ya? Bueno, ¿y qué otras tareas más hay? A ver, déjenme ver. No, porque esto de que sepan ubicar ya, yo creo que ya lo entienden, pero había una que, a ver, esa está complicada. Dice, determine la Ay, ecuación no. polar, chicos, determine la ecuación polar equivalente de toda recta vertical sobre el plano XY. De todas. Sí, po, la familia de todas ellas. Pero eso incluye las, ¿cómo se llama esto? Las rectas que no pasan por el origen. Puede que no sean rectas que no pasen por el origen. Puede ser. Porque ahí yo no sabría cómo hacerlo. No, pues tienes que pensar que sí puedes hacerlo. Piensa. Ah, claro. La ecuación de la recta normal y la pasamos a polares. Y igual Por a mx ejemplo, más n. ya, determine la ecuación polar, acuérdate, equivalente a que toda recta vertical... Ya, pónete en un caso especial, en una recta vertical sobre el plano XY. Una recta No, pero vertical. no es ni siquiera necesario. Pongámonos mejor en el caso general. Por eso, x igual 2, por ejemplo. Esa recta. ¿Cómo la describe en forma polar? X igual 2. Aquí igual 2. Sí, ¿cómo la escribe? Eso sería como 2, 2. ¿cómo sería? Coseno de cero, ¿no? O seno de cero, ¿no? No, no, No. no. 2 A ver, igual a r coseno del ángulo. exacto, exacto. Reemplazamos la x por el Ah, valor verdad. de... Claro, entonces el coseno pasa dividiendo. Entonces queda R Recuerda que... igual Sí. 2 partido por coseno, ¿sí o no? Recuerda que estamos viendo el... ¿Cómo se llama esta cosa? Estamos Oye, revisando... Ya vimos recién cómo pasarla. Con esas 4 opciones que entonces, teníamos más arriba. entonces chicos, sería R igual a 2 partido por coseno, ¿sí o no? Sí. Ya, pues entonces eso es 2 partido por coseno es 2 secante teta. O sea, va a ser R igual 2 secante teta. Esa es la ecuación de esa recta. ¿Ya? Sí, pero no es tan trivial si tú la ves. A No. ver, Gochillán, espérate, ¿Gochillán es el nombre o no? ¿O me estoy equivocando? No sé. Joysan ¿De qué? parece. ¿Qué es lo que no entendiste, por favor? Así es el Huysen. Por si acaso se ¿Sí? lee Huysen ¿Cuál no así. entendiste, la de arriba o la de abajo? El problema 2, ¿cuál es el problema? Ah, el que estamos haciendo. Ya, pues entonces tú pones, mira, por ejemplo, si tienes la siguiente recta que te voy a escribir acá, mira, fíjate el dibujo que voy a hacer. Ya, mira, acuérdate que lo vamos a pasar a cartesiana. Entonces, perdón, que estamos en cartesiana y la estamos pasando a polares. Ya, chuta. Entonces, x igual 2, por ejemplo, o x igual p, x igual cosa, esa recta que está ahí, ¿se fija? Esa es paralela al eje y, ¿ya? Este es el eje X y ese es el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El X lo reemplazas por R coseno teta, igual 2.
Y como dijo tu compañero, vas a dividiendo el coseno y te va a quedar R igual 2 partido por coseno, ¿sí? Pero 1 partido por coseno es secante. Te estoy Entonces R temiendo. igual 2 secante. Entonces te va a quedar que es 2 secante teta. Esa es la ecuación en polares, 2 secante teta. Una consulta. Dime. La ecuación en polares nosotros queremos colocarla siempre como R igual a algo. Claro, Así como un claro. R en función de teta. R, claro, R en función de teta. Sí, R, mira, como R, tengo con las noticias, esta cuestión no se va a pegar. Ahí vemos, está en espere arriba. R igual F de teta, sí. Esa es una curva polar, una R como función de teta. Ya. Así que esta cuestión es una porquería, porque es imposible que un zurdo no pueda tocar ¿cómo voy a La tableta. Claro, pero es imposible que yo lo haga levantado, ¿ya? No sé si me explico. ¿Hay Porque algunos me cuesta hasta tomar el lápiz asumo que lo está haciendo en una tableta que tiene como sensibilidad para tocarla con el dedo, ¿verdad? Claro, Se puede poner un guante. Por ejemplo, bueno, es un poco complicado igual, pero puede, por ejemplo, con un guante de lana cortarle el espacio para los dedos con los que toma el lápiz y después el guante no lo va a pescar. Entonces ahí se puede apoyar tranquilamente. ya. Wacom, Sí. ya. A ver, yo creo que quedó pegado, pero no importa. Sí, ¿ves? Quedó pegado. Bueno, Sí. pero quedó pegado una parte nomás, ¿ya? En la ecuación está bien, R igual 2 secante teta. A ver. Entonces, compartir. Compartir pantalla para que ahí está. Queda R igual 2 secante teta. Dice, determine la ecuación polar equivalente de toda recta horizontal. Ahora al revés. Si hay una recta ahora horizontal, ¿cómo se escribe en forma polar? Yo calculé para la recta genérica. Para cualquier recta de cualquier No, recta. pero horizontal ahora. Una recta horizontal se refiere a que tenga esta Y forma. igual algo. Claro, igual algo. Lo dijeron por el chat, profe. Igual, por ejemplo, a. Lo dijeron por el chat, a ver. Pero no nos queda con Y. Recuerda que tiene que quedar sin la Y. Sí, entonces, ¿qué dice? A ver, espérese, ¿qué dice? Queda R igual. Ah, ya, sí, está bien, porque lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es lo Tendrías que siguiente. usar la Pone este I como R seno teta y el seno lo pasa dividiendo. Entonces va a quedar R igual a dividido por seno, pero 1 dividido por seno es cosecante. Entonces va a quedar igual a cosecante teta. Y el compañero lo dijo aquí, claro. Aquí. ¿Se fija? Ahí lo puso el compañero. Está bien. Profe, no entiendo por qué ahora nos quedó en función de I, no R igual a algo. No, ese No, I no. no va, ese es una A. No, ese I no va. Es R igual, mira, ahí está, por lo que te dije. Mira. Podría I ser igual una A o a, podría ser una K. En el fondo pero esa mira, A es la constante Ah, que mira, nos ujú. dice este I, cuál es que recta es. espérate, es que están confundidos. Este I es R seno teta, ese I es R seno teta. A ver si, Ujú. ahí la apoyé de nuevo. R seno teta igual a. Entonces pasa dividiendo el seno, entonces te queda R igual a seno teta. Entonces, como 1 partido por seno es cosecante, te queda R igual a cosecante. ¿Ya? No el I es el que ya lo cambié por R seno teta. ¿Ya? Entonces despejo el R como función de teta va a ser A cosecante teta. R igual a cosecante teta. Entonces, si la recta hubiera sido I igual 7, habría sido R igual 7 cosecante teta. ¿Ya? Y ahí lo puso su compañero, es que el I que está ahí estaba malo. Ya. Dice, reemplace las siguientes ecuaciones polares por sus ecuaciones cartesianas equivalentes. ¿Ya? Entonces aquí, R coseno lo van a cambiar por
X, pues entonces aquí va a quedar E elevado a X. ¿Y qué pasa con la cosecante? La Se cosecante transformar es en 1 partido 1 por sobre. seno, ¿no? Chicos, Ujú. cosecante 1 partido por seno. Entonces, ese seno pasa multiplicando el R y va a quedar I igual a E elevado a X. Esa es I igual E elevado a E X. elevado a X. Repito, chicos. El R coseno teta es X. Entonces, esto es E elevado a X. La cosecante 1 partido por seno. Aquí abajo queda 1 partido por seno. Y ese seno, al multiplicarla por R, va a quedar R seno, que es I. Entonces va a quedar I igual E elevado a X. Ya, parece que esa es más difícil. A ver, traten de hacer esa. Esta. R seno es I. Ujú. Logaritmo de R, el logaritmo de raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Pero ahí podemos usar propiedades de logaritmos para juntarlo, ¿no? Exactamente. Propiedad de logaritmo. Cuando se están sumando, ¿qué es lo que pasa? Claro. Muy bien dicho. Ahí te diste cuenta. ¿Ves que si logaritmo de una suma, el logaritmo de un producto, entonces sería este logaritmo de R coseno teta. Logaritmo de R coseno es el logaritmo de X. Sí, Entonces ahí sería, está. claro, Justamente, el Joyce lo dijo por el chat. claro. Y este entonces va a ser I igual logaritmo de X. Ahí lo dijo su compañero. Goizán. Joyson, se lee Que el no sé nombre. pronunciarlo. ¿Cómo se dice? Así, Joyson. Como con J si no estuviera la H. Joy Chan, me dijo. No, Aquí. no, no es Joyson, es Joyson. Él lo repitió muchas veces Oye, en primer entonces ustedes se semestre. conocen todos. Con él fui compañero el primer semestre, por lo menos. Ah, ya. No, no con todos los que están, pero con él sí. Ah, ya, pero todos los que están no fueron compañeros entre sí, todos, ¿no es cierto? No, no, no todos. No se conocen todos. Ya, después sustituye a las ecuaciones cartesianas para ponerla en polares. Esta es la hipérbola, ¿se fijan? Entonces va a quedar r cuadrado coseno cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado. Factorizamos el r cuadrado y queda coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno del ángulo doble. Coseno 2 teta igual 1. Y entonces ahí se puede despejar. ¿Y esta qué va a ser? El x cuadrado más el y cuadrado vale 1 en polares. O sea, perdón, x Vale cuadrado R más y cuadrado cuadrado nomás. vale r cuadrado. ¿Y x por y cuánto vale? R cuadrado, seno, coseno. Ya, pues entonces el r cuadrado queda el factor de 1 más seno teta Seno, coseno coseno. teta igual 1. Pasa dividiendo y va a quedar x igual, perdón, r R igual cuadrado. 1 partido por algo. Sí. ¿Sí? R cuadrado igual 1 partido por algo. O sí, R ¿qué? cuadrado. Es de Chillán. Ah, Joy-chan es de Chillán. Ya. Veamos si hay más ejercicios. Esos son los últimos ejercicios. A ver. Determina la ecuación cartesiana e identifique la curva de esta ecuación polar. Ya, pues aquí hay trampa. ¿Quién me dice dónde está la trampa acá? Hay una recta en el ángulo, Sí, ¿o no, no? pero hay una trampa aquí, porque aquí dice coseno de teta menos algo, menos un ángulo. Entonces va a quedar coseno teta por coseno de algo, un escalar. Entonces cuando te Ujú. quede, ¿no es cierto?, el R, ¿no es cierto? Y aquí tienes un coseno teta con algo. Si yo multiplico toda esta ecuación por coseno, voy a tener R coseno, que es I, ¿se fija? Pero al multiplicar este coseno por el coseno más el escalar va a quedar coseno cuadrado, etcétera. Es súper trabajoso. ¿Entienden o no? Miren, este R, ¿no es cierto? Tenemos que pasarla a cartesiana. Entonces este R es x cuadrado más y cuadrado, eso lo sabemos, ¿ya? Con raíz Sí. cuadrada. Entonces, si ustedes este R lo multiplican por coseno, si esta ecuación la multiplican por coseno, va a quedar R coseno es una X acá, aquí va a quedar un X, pero este coseno que va a multiplicar todo este lado no va a ser tan trivial porque el coseno de la diferencia de ángulos son 4 términos, ¿ya? Sí, Entonces, por eso, a eso me refiero. La otra se va a cuestión es, alargar harto. no, pues la otra cuestión es que esto que está acá tiene un desfase, entonces ese desfase es una cosa que va colgando, ¿ya? Entonces, igual hay que desarrollar este ángulo aquí, coseno de teta menos teta cero, entonces hacer coseno de teta, coseno de
teta 0, seno de teta 0, seno de teta, seno de teta 0. Entonces, cuando es menos es con más, y cuando es con más es con menos. Entonces, como esta es con menos, entonces va a ser con más, ¿ya? Y acá sale una verificación parecida, digamos. Entonces, chicos, en el fondo, lo que quiere el coordinador es que sepan pasarse de una coordenada a la otra. Eso es lo que está implícito ahí. Entonces, trabajo personal y mañana voy a supervisar, ¿no es cierto? Vamos a mirar que de los 4 ejercicios, si alguien tiene algún problema, qué sé yo, ¿no es cierto? Me dice, profe, qué sé yo, lo revisamos al principio de la clase, ¿ya? Y ustedes tienen que pensarlo para que lo comparemos mañana, cuál es la respuesta. Yo igual voy a tratar de hacerlo, ¿no es cierto? Todo lo que signifique, digamos, que esta carpeta quede actualizada es lo que yo hago. Entonces, en el fondo, voy a actualizarla. Ah, qué bien que estoy grabando, estaba pensando que no estaba grabando. No, está Entonces, grabado. chicos, queda trabajo personal, hacer estos ejercicios que faltan, ¿ya? ¿Queda claro o no, chicos, lo que hay que hacer? Porque mañana quiero... Ah, y les quería pedir eso, porque no... Mire, les quería pedir que ustedes avanzaran y leyeran esto. Va a ser súper útil que sepan esto que escribí acá. ¿Qué significa? No, no lo escribí yo, sino que lo saqué de una parte en donde está bien ordenadita y clara. Dice, simetría con respecto al eje polar es cuando se cumple eso o, esto es lo que quiero que no se olviden, se cumple eso o eso. No se cumplen las dos cosas a la vez. A veces, por ejemplo, no se cumple esta propiedad, pero se cumple la de abajo, pero también hay una simetría respecto del eje polar. Ya quiere decir que el eje polar es como un espejo, en donde la figura que está arriba se refleja abajo, ¿ya? Bueno, pero también hay simetría respecto del eje de 90 grados, que el eje de 90 grados es el I. Entonces aquí hay que leer eso, o hay un o, no hay un I. O sea, si no se cumple esa, hay que probar con la otra. Si se cumple una de las dos, entonces es simétrica respecto del eje que se está diciendo. Y también hay simetría respecto del polo. ¿Se acuerdan la ecuación cúbica que ustedes vieron el semestre pasado, ese I igual a X cubo? Esa es simétrica respecto del polo. Pues. Entonces, acá la simetría respecto del polo tiene que ver con esto, ya con estas relaciones. Entonces, mañana yo voy a explicar estas simetrías, ya les voy a mostrar por qué son simetrías, pero no es fácil acordarse de memoria esto, entonces uno tiene que ver si se cumple esa o se cumple esa. Hay veces que se ha preguntado en prueba, estudie la simetría de tal curva, entonces ahí hay que ver si es simétrica respecto al eje polar, del eje de 90 grados o del polo, ¿ya? Entonces, chicos, ahora voy a terminar esto porque tiene que pasar a MP4 y me quita tiempo y tengo cosas que hacer, chicos. Entonces, por eso... Profe, Dime. ¿podría compartirme de nuevo el link de la carpeta del OneNote, ¿Sí? por favor? Ah, tú Que se dices per- la... La ¿Pero carpeta quién me donde está guarda hablando? las Espérate, anotaciones. ¿me está hablando Felipe? Sí. Sí, Felipe, ¿no puedes tener la carpeta? No te puedo creer. No, lo que pasa es que se me perdió en el chat para arriba. Nosotros lo teníamos guardado en un WhatsApp y se me perdió Espérate, para arriba. pongámoslo al tiro, pues, Muy lejos. compartir. Sí. Espérate, déjame ver. Entonces aquí está la cuestión, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Usuarios de usach.cl que tengan el vínculo. Claro, Aunque igual lo puede dejar en cualquier persona. sí. A ver, era No es Felipe. necesario. No, Era pero no es Felipe. necesario. Ahí puede colocar abajo copiar vínculo. Debajo de enviar puede colocar copiar vínculo y... Ya, no, pero ya puse Felipe. Bueno, soy O Felipe, Cabrera. ese mismo. Y había otro punto. Ah, no, ahí dice Felipe Cabrera. FC Sí, dice. Ya sí. aprovechando, profe, no sé si Ese también me la será, puede yo enviar a creo. mí. Pues. A ver, espérate, deja enviarlo para ver si te llegó el vínculo. Velo, por favor, si te llegó para que lo aclaremos inmediatamente. Sí. Igual si le coloca copiar el vínculo, nos da más libertad en el fondo para compartirlo después. Ya.
Nos da más facilidades. Ya chicos, entonces mañana vamos a seguir, pero vamos a revisar lo que quedó pendiente, que es trabajo Sí, sí me personal, funcionó. ¿ya? Sí, lo recibí por si acaso. Pero mañana vamos a ir un poquito más rápido porque el coordinador parece que quiere que en esta semana se termine la materia de polares. No sé, el semestre pasado fue bien rápido también. ¿Ya? Ahí vamos a ver, porque son 2 PDF los que hay que ver esta semana. ¿Ya? El tercero no está porque hay que hacer la clase de ejercicio primero. Ya chicos, aquí quedamos, entonces nos vemos mañana. Oh, profe, que esté bien, gracias. Ya, chao. Voy a pasar, para que pase esta cuestión, pase a